Y escuchamos aquí en la sintonía de Radio Vitoria Brian, canción que da título al tercer álbum de Beira. Y es que lo que son las cosas, vamos a escuchar música, por lo menos vamos a hablar con autores. Estamos finalizando el mes de noviembre, llega el mes de diciembre y es un mes muy propicio, Txori Daukiles, para la música, ¿no? Ahí está la soca, llamando a la puerta. La semana que viene. Claro, y todos cantantes y autores, escritores, se afanan en presentar sus últimos trabajos. Y días antes pasan por aquí para hacernos la presentación de esos trabajos. Bueno, pues les vamos a presentar un disco con canciones, además, para sentir y para tocar. Claro, de ahí Brian, el braille, pues yo creo que iría por ahí. Y yo creo que iría por ahí. El sistema de lectura que tienen las personas ciegas. Sí, entonces la música no se ve, se siente, se escucha, se toca. Creo que por ahí va. Pues lo vamos a tener que preguntar vamos a preguntar ellos, a los autores, a ver por qué han elegido este título. Bueno, pues es un disco que integra los versos de Jon Martín. ¿Cómo estás, Jon? Pues muy bien, ya he terminado mi parte de campeonato, o sea que estoy tranquilo y disfrutando con los demás. Oye, la cuarta vez cosas, que participa en el campeonato la absoluto de Bercholaris. Yo lo que yo te iba a decir, Jon, que además te veía con las redes sociales, bueno, te veía todo, porque nada más sentarte, has puesto el teléfono, estás grabando, digo, bueno... Claro, es que todo, la cabra tiende al monte, ¿no? Un poco. Estudié periodismo, publicidad, y entonces he pasado un montón de años pues hablando sobre otras personas, y ahora cuando nos toca hacer promoción... Qué difícil es, ¿eh? Bueno, es difícil, que nos gusta mucho... cuando estamos este lado nos gusta mucho preguntar, pero cuando toca hablar de uno mismo, que es más difícil, ¿no? Bueno, es mi tema favorito, ¿eh? Yo mismo. Dices? Sí. Me cuesta hablar, bien, pero me gusta hablar de mí. Pero qué suelto te veo yo. Te veo muy suelto. Hace unos años recuerdo un chaval tímido, cortado, sobre el escenario, casi con las manos en los bolsillos, pues claro, como el Bercholari, la imagen que tenemos del Bercholari que no se mueve, ahí impadi, soso, perdón. Soso. Sí. La copa y el puro. Y ahora te veo con una frescura. Bueno, sigo sin moverme enfrente del público, ¿eh? Es verdad que bailar o moverme no es algo que se me dé demasiado bien, y no me gusta hacer cosas que hago mal delante de otras personas, entonces... Pues hay que ensayar lo del baile, ¿eh? Nos lo han dicho, pero justo como es Brailean en nuestro disco, es para personas ciegas, y entonces para personas ciegas no merece la pena hacer ese esfuerzo. Bueno, que no ha venido solamente Jon. No estás tú aquí solo. No. Has venido acompañado de Gary. Gary, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. La verdad que aquí como en casa. Sí, Gary Amundarain, guitarra, miembro también de Beira. Beira nació ¿hace cuántos años? Pues como 10 o así. 10, o sea, sí, 2006 fue, ¿no? Sí, pero y lo pusisteis en marcha, y Igor Arrobarrena y tú. Inicialmente erais un dúo. Eso es. Luego se convirtió en quinteto. Y ya sois sexteto, ¿no? Sí. Y bueno, si contamos todo el equipo con el técnico que nos acompaña para que el sonido tenga cierta coherencia de sala a sala, y el videojockey que proyecta imágenes improvisadas de vídeo, pues seríamos ya 8. Es una troupe. Sí. Hablemos de Brian. ¿Qué es Brian? Brailean es el tercer disco del grupo Beira, y son canciones que hay que escuchar con todos los sentidos, porque intentamos contar historias, intentamos que las historias se vean, pero sobre todo se puedan tocar y se puedan sentir. Impacta la foto de portada, que es la mano de un bebé sobre el seno, sobre el pecho de una mujer, en blanco y negro. Sí. A ver, yo tengo cierta debilidad por las fotos de Marta Ortiz, que es la autora de esta foto y de todas las fotos que hay en la carátula del disco, que hizo, 2 sesiones en realidad. Justo escuchó todas las canciones, leyó todas las letras y le sacó una foto a cada canción. Y además, en muchas de esas fotos juega con más de una letra. Entonces es curioso cómo una misma foto hace alusión a 2, como en esta, ¿no? Que es Brailean, que pues en el pecho de la mujer
los pequeñitos bultitos que pueden tocarse, pero a su vez habla de Predictor, que es la canción que habla sobre no poder tener hijos, el sufrimiento de una pareja. Un disco que presentasteis el sábado en Oiartzun, en casa, Sí. Jugabais en casa, Ujú. un éxito supongo, Sí, había mucha gente. que podremos oír este jueves aquí en Gasteiz a partir de las 7 de la tarde en la Taberna Naski, luego llegar a Durango, Elizondo. John, ¿sigues cambiando las letras en los conciertos? Les cuento. Este chico, claro, como Bercholari, que es improvisa, no tiene ninguna dificultad en improvisar. Pero claro, lo de memorizar lo lleva peor. Entonces, si no se acuerda de la letra, es igual, nos canta otra. Sí. Sí, ¿no? Pero ¿Sigues haciéndolo? eso es una ¿Sí? habilidad. Sí, a ver, son dos habilidades que para mí están bastante disociadas, la de recordar algo y la de crear algo, que es una cosa que muchas veces nos dan algún tema, igual en una radio o en alguna tele, nos la dan con antelación para asegurar la calidad y nos dificultan el trabajo, porque recordar una cosa, para recordarla, yo creo que el cerebro utiliza una parte con la que desconecta la otra. Entonces, yo suelo tener Tú tienes todas las facilidad para letras. crear. Sí, Para crear. Pero claro, bueno, tú eres el creador, el autor de las letras de todas las canciones de Beira. Esa es una de las esencias también de Beira, los versos. sí. Y los versos, además, igual en la forma menos tradicional de los versos, porque una de las pretensiones que tiene Beira es traer nuevas métricas al versolarismo, que a mí siempre me ha atraído la literatura española por su riqueza de métricas, pues la quintilla, el soneto. Y los versolaris, pues tenemos una estructura métrica que es bastante rica, pero luego normalmente les escogemos una concreta, ¿no? Que es el pareado, o bueno, igual un poquito más larga, pero he querido traer pues la décima, el soneto al Oye, versolarismo. pero menudo mosqueo para el resto del grupo, ¿no? Es decir, comienzas una canción y como nunca se sabe cómo la vas a terminar, Gary, vamos a ver, claro, que los músicos tenéis que estar alucinados. Bueno, nosotros ya lo estamos asumiendo. Es que Tenéis la base y mira, este ya se va por los A ver, cerros de Úbeda. menudo Pues venga, mosqueo. vamos a improvisar también nosotros, ¿no? Bueno, ahí es donde se chocan o donde hay que mantener el equilibrio. Sí es verdad que lo que hemos aprendido es a disimular, pero el que pasa de verdad puro es John, porque es el público el que le pone la prueba. Porque claro, el público sí se sabe las letras, y son letras extensas, trabajadas, Sí. pero sí es verdad que poco a poco va cada vez asumiendo esa faceta de músico que poco a poco le estamos intentando nosotros inculcar. Le cuesta, es una Sí, mesa sí. duro de roer. Porque además a John le encantan los cantautores de siempre, Sabina, Ismael Serrano, Silvio. Y vosotros, Letra y letra y letra. vosotros sois de heavy metal, sois de un grupo... Somos unos macarras. Sí. Bueno, Igor, igual tú también eras Sí, somos... del mismo grupo. Ujú. Con 15 años montasteis, ¿cómo era? Ovira Ovira, era, sí. pero era de heavy metal. Sí, nosotros llevamos el metal y la distorsión, la llevamos en la sangre. Entonces, yo creo que eso es al final lo que define un poco Beira, ¿no? Músicos como nosotros que estamos madurando, que estamos viendo de que, pues, quitando la distorsión o suavizando el tema, pues, también conseguimos demostrar lo que somos. Y por el otro lado, pues John, con sus letras, con sus trabajos, pues, tirando de su cuerda, y ese equilibrio es el que genera Beira, y yo creo que donde mejor se ha visto reflejado es en este último disco, Brailean. Beira evoluciona, ya lo decíamos, vuestro primer disco solo contaba con la voz de John y la guitarra de Igor, guitarra y voz a pelo. En Margot Uberria incorporasteis otra guitarra, un bajo y un batería, y con ellos rock, salsa, rap, hip hop, y en este hay sobre todo rock, o hay de todo también. No, también hay de todo, sí. 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 Pero me ha parecido como más fuerte, más enérgico. Sí, es un disco más contundente. Más contundente. Las canciones son bastante más elaboradas. En este caso, Igor Arrobarrena, que es el que trabaja las letras de John antes de traerlas al local y le da la primera forma, ha insistido mucho en meter pues lo que son los instrumentos digitales de hoy en día. Ya no tiene mucha base rítmica, tiene mucho sintetizador, mucho sampler y sobre todo el piano. Está haciendo mucho hincapié en eso. Entonces, en los conciertos
va lanzado. Es decir, no tocamos con pianista, porque ya, como has dicho tú bien, del dueto al quinteto, sexteto, y al final vamos a terminar con la orquesta de Euskadi, ¿no? Pero Entonces, habéis mencionado el rock, la salsa, el rap, el hip hop. En este, sobre todo, rock and roll. Bueno, John. el folk también anda por ahí. También, sí. No, yo por lo de bailar digo. Yo, yo ni ¿Qué me vas a tener que inmuto. ir a clases? Igual que vas a canto. Es difícil mantenerse estático. No, sí es muy fácil. Ay, ay, ay. Letras. ¿De qué hablan las canciones de Brian? Bueno, pues yo tengo cierta debilidad por el amor. Entonces, el 80%, el 70% de las ¿Eres un tío canciones... romántico? Sí, soy más romántico seguramente creando que la practicando, realidad, ¿no? que practicando. Igual mi chica dirá, bueno, romántico. A Las ver, sí, letras son sí muy que tiernas, muy dulces. Sí, a ver, soy muy sensible. He sido sensible siempre y ha habido edades en las que esa sensibilidad era difícil para llevar porque no era acorde con la masculinidad que queríamos transmitir. Pero luego me he reconciliado con el tiempo, con esa sensibilidad y he ahondado un poquito más en ella. El otro día estuvimos hablando de los nuevos hombres buenos. Buenos sería un concepto complicado, no sé, bueno. Sí, de recuperar toda esa parte que ha estado cegada o escondida o arrinconada durante esa tiempo. parte de ¿no? sensibilidad, Sí, efectivamente, sí, que en sí. muchas ocasiones, ¿no? Los hombres no se les ha dejado sacar, pero que está ahí. Uh-huh. Habla una canción exactamente de eso, de lumas, Con ella vamos de a acabar, plumas. precisamente, Uh-huh. sí, sí. Pero además del amor, A ver, también hablamos de la pareja que no podía tener hijos. Uh-huh. Tenemos una nana también para el niño que llevamos todos dentro. Y bueno, también hablamos sobre el conflicto vasco, sobre todo el dolor que tenemos todos, de todas partes, ¿no? Tengamos la ideología que tengamos, que hemos sufrido mucho, y bueno, verbalizamos todo ese dolor. Bueno, yo creo que es una canción, o sea, un disco que habla de cosas que no se hablan normalmente en la música, y bueno, creo que es nuestro deber como músicos. Pues ya lo saben, todo esto pueden encontrarlo ya en Brian, el último trabajo de Beira. Disco que podrán escuchar en directo, como les decíamos, este jueves a partir de las 7 de la tarde en la Taberna Naski. Me estoy poniendo nerviosa. A ver, Dejo de grabar. Les cuento. A John le pone nervioso bailar y a mí me pone nerviosa que me estén grabando. Bueno, pues aquí Y está grabando toda la entrevista. la grabación que ya Sí. está hecha. Hemos saludado y todo. John Bueno. y Gary, que ha sido un placer de verdad que hayáis venido Igualmente. aquí a la sintonía de Radio Vitoria, que muchísima suerte, éxito. Nos despedimos con vuestra música. Eskerrik asko, Mil gracias a vosotros. Arte. Ayo.